Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar sobre dolor pélvico crónico. Y pues para empezar la revisión queremos empezar diciendo pues que el dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable que puede existir con o sin daño tisular y va a depender de factores fisiológicos, psicológicos y sociales. Ya el dolor pélvico crónico pues es un dolor en el abdomen inferior, pelvis o estructuras intrapelvianas que tiene una duración mayor o igual a 6 meses. Este puede ser continuo o intermitente y pues no tiene que estar asociado exclusivamente al ciclo menstrual. Esto es importante debido a que es un reto para los especialistas, debido a que pues, las pacientes suelen consultar múltiples ocasiones antes de llegar a una unidad del dolor. Y pues van a haber factores culturales y prejuicios que impidan pues que las pacientes se expresen con total libertad sobre los síntomas que están sintiendo. En cuanto a la epidemiología, tiene una prevalencia estimada del 12%, una incidencia en la vida del 33%, el 10% de las consultas ginecológicas van a ser pues por esta causa y el 44% de las laparoscopias. En cuanto al enfoque del tratamiento, tiene que ser un abordaje multidisciplinario, tanto ginecología, unidad del dolor, urología, fisioterapia, psicología, rehabilitación del suelo pélvico, porque como vamos a ver a continuación, pues puede tener varias causas. En cuanto a la anatomía, vamos a tener que la pelvis pues, es una región donde se encuentran muy cerca huesos, músculos, nervios y órganos, por lo cual el dolor pues, puede originarse en cualquiera de estas estructuras y va a ser muy difícil localizar con precisión. Dentro de las estructuras óseas, pues son los huesos que conforman la pelvis, sacro, coxis, ilion, isquion y pubis, que pueden generar dolor cuando hay inflamación, traumatismos, problemas articulares o tensión muscular asociada. En cuanto a los músculos, vamos a tener los del suelo pélvico y la pared abdominal, como el elevador del ano, el obturador interno, el piriforme, que pueden producir dolor por contracturas, espasmos, puntos gatillos o sobrecarga. Y ya dentro de los órganos pélvicos, el útero, los ovarios, las trompas de falopio y la vejiga, el recto, y que esas estructuras comparten inervación y dermatomos. Y pues esto puede explicar el dolor referido hacia abdomen, ingles, muslos o zona lumbar que pueden generar estos órganos y por lo tanto es como difícil saber de dónde se originan. En cuanto a los nervios, pues también vamos a tener varios que cuando se irritan o comprimen pues nos pueden generar dolor. Dentro de ellos pues el pudendo, el hilo hipogástrico, el hilo inguinal, genitofemoral, hipogástricos y el ganglio impar. Dentro de las articulaciones y ligamentos, pues pueden causar dolor por inflamación o tensión. Está la articulación sacroiliaca, la sínfisis del pubis y los ligamentos uterosacros, sacroespinosos y sacrotuberosos. Ya para empezar a hablar del dolor pélvico crónico, queremos empezar con las causas ginecológicas cíclicas, que son aquellas que el dolor está relacionado con el ciclo menstrual. Dentro de ellas tenemos la dismenorrea, que es el dolor durante la menstruación. Esta tiene una incidencia del 26 al 50% y puede ser primaria cuando no hay una causa aparente o secundaria cuando pues, tenemos una patología pélvica identificable. Entonces, la primaria va a iniciar 2 años después de la menarquia, puede persistir hasta aproximadamente los 40 años, va a ser un dolor suprapúbico irradiado a muslos y zona lumbar, puede estar asociado a náuseas, vómitos, diarrea y dura de 48 a 72 horas aproximadamente. Dentro de los mecanismos de este dolor están las contracciones miométricas muy fuertes, el exceso de leucotrienos, alteraciones en el sistema nervioso central, especialmente GABA, y la influencia mental. La secundaria va a aparecer ya años después de la menarquia y está más asociada a los ciclos anovulatorios. Puede tener causas principales como la endometriosis, la adenomiosis, el himen imperforado, el septo vaginal, la estenosis cervical, anormalidades uterinas y sinequias uterinas. Su tratamiento será principalmente con AINES, pues
nos van a inhibir las prostaglandinas, por lo tanto nos van a ayudar a disminuir el dolor. También se pueden usar anticonceptivos combinados y la paroscopia y seroscopia, pues si se sospecha de alguna patología orgánica. Ya pues hay otras opciones, pero pues ya son como más avanzadas, como pues las opciones quirúrgicas, que es neurectomía presacra, sección de uterosacros, la dilatación cervical y ya pues la histerectomía. Y terapias complementarias como la estimulación medular y la acupuntura. Otra causa cíclica pues es la endometriosis, que como ya sabemos pues es el tejido endometrial fuera del útero. Vamos a tener de tipo adenomiosis, que va a estar localizada en el miometrio, o pues ya la endometriosis externa, que pues puede tener cualquier otra localización. Su incidencia es del 1 al 2%, su incidencia aumenta del 15 al 25% en las mujeres infértiles y pues es muy frecuente que las laparoscopias por dolor pélvico crónico sean por esa causa. Tienen una incidencia del 28 al 74%. La clínica de la endometriosis pues va a ser dismenorrea principalmente, dolor pélvico crónico en cualquier momento del ciclo, dispareunia, infertilidad, sangrado uterino normal y pues si afecta las vías urinarias, dolor vesical, disuria y polaquiuria. Pues su diagnóstico va a ser dado pues el gold estándar por la paroscopia, como ya hemos venido hablando en otras clases, y pues pueden verse elevarse el CA125 y la velocidad de sedimentación glomerular, pero pues esas no son específicas. Y pues el tratamiento va a estar dado con progestágenos, andrógenos, análogos de GnRH, la laparoscopia en casos severos o histerectomía más doble anexectomía opcional en mujeres sin deseo reproductivo. Como otra causa tenemos el síndrome premenstrual, que es la aparición del dolor pélvico más síntomas físicos y emocionales en la fase lútea. Esto tiene una incidencia aproximadamente del 20% de las mujeres fértiles. Su etiología es desconocida, pero pues se consideran posibles mecanismos el aumento de los estrógenos, las alteraciones en la renina-angiotensina y el exceso de vasopresina. En cuanto a la clínica, pues las pacientes pueden referir distensión abdominal, edema, dolor de los senos, cefalea y cambios del ánimo. Su tratamiento será pues con AINES también. Se mencionan otros como diuréticos, danazol y antidepresivos. Bueno, entonces vamos a seguir con las causas ginecológicas no cíclicas. En primer lugar, tenemos las adherencias, que son bandas de tejido similar al tejido cicatricial que se forman entre dos superficies dentro del organismo y pues van a hacer que estas dos se peguen. En un 16 al 44% de las laparoscopias que se efectuaron por dolor pélvico crónico no se encontró que hubieran adherencias pélvicas. Y hay estudios que revelan una misma prevalencia y distribución de adherencias pélvicas en pacientes con dolor pélvico crónico que en pacientes asintomáticas con infertilidad. También es importante mencionar que, pues como ya lo vimos, la endometriosis también puede debutar con dolor sin relación con el ciclo menstrual, entonces también podría ser no cíclica. Luego seguimos con la salpingo-oforitis. En esta, pues como lo dice el nombre, se van a ver afectadas tanto las trompas como los ovarios y pueden presentar dolor, aunque previamente debe haber una historia de infección aguda o subaguda. Actualmente, gracias al uso de antibióticos de amplio espectro, su incidencia pues ha disminuido notablemente. Y por otro lado, la endosalpingiosis, pues que es la presencia de epitelio ciliar ectópico a nivel de peritoneo o paraórtico, no se ha relacionado como causa de dolor pélvico crónico. Luego seguimos con el síndrome de ovario remanente. Eh, Este se da en pacientes que previamente se han sometido a histerectomía y tiene una incidencia entre el 0.9% y un 3.38%. El dolor suele aparecer a los 2 a 5 años posteriores a la intervención, puede ser un dolor cíclico
y se localiza a nivel de la fosa ilíaca o de los flancos. Y para el diagnóstico, pues se deben hacer estudios ecográficos tras estimulación con clomifeno. Y en cuanto al tratamiento, pues va a ser como extraer los restos o también se puede usar terapéutica hormonal. Luego seguimos con el síndrome de congestión pélvica. Este es uno de los responsables del dolor pélvico crónico por la presencia de venas varicosas a nivel ovárico o uterino. Y se cree que se debe a una disfunción del sistema nervioso autónomo o a la sustancia P en el endotelio vascular. Clínicamente vamos a tener dolor abdominal y lumbar bajo, dismenorrea, dispareunia y menorragia. El dolor es bilateral y se acompaña de fatiga, mastodinia, irritación vesical y síndrome premenstrual. Para el diagnóstico vamos a usar el venograma y para el tratamiento se usa medroxiprogesterona, histerectomía o embolización de las varicosidades de mayor tamaño. Seguimos con las neoplasias ováricas y uterinas y pues es importante tener en cuenta que la mayoría de los tumores de los órganos reproductivos pueden causar dolor agudo o crónico, independientemente de ser benignos o malignos. Y conforme la neoplasia pues va creciendo, puede dar la sintomatología relacionada con el órgano que invade, ya sea recto o vejiga. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a ver técnicas de imagen, serologías y la paroscopia y el tratamiento es quirúrgico. Seguimos con la enfermedad pélvica inflamatoria. Esta se debe a episodios recurrentes de infecciones del tracto urinario o al daño residual provocado por episodios pasados de infecciones. Y el dolor se debe a adherencias o fistulizaciones o también a daño de nervios por mediadores de inflamación o por agentes patógenos. El diagnóstico se va a hacer mediante la paroscopia para drenar los posibles abscesos o realizar adhesiolisis y el tratamiento pues va a consistir en antibiótico-terapia y el drenaje de los posibles abscesos. Seguimos con las causas no ginecológicas, entonces en primer lugar las genitourinarias, y pues estas se van a deber a la estrecha relación anatómica y embriológica que existe a nivel urológico pélvico, y en primer lugar pues tenemos la cistitis infecciosa, que nos va a dar un dolor suprapúbico acompañado de disuria, frecuencia y urgencia. Luego seguimos con la cistitis intersticial, que es una entidad inflamatoria de etiología desconocida. Está caracterizada por dolor pélvico acompañado de urgencia, frecuencia y nicturia, y el dolor aumenta conforme la vejiga, se va llenando. El dolor pélvico está presente en el 60% de las pacientes. Luego seguimos con los carcinomas infiltrantes. Estos pueden ser de vejiga, cervix, útero o recto. Y el diagnóstico se hace mediante historia detallada, examen pélvico detallado, una cistoscopia, pielograma y resonancia magnética. Y por último tenemos el síndrome uretral crónico, que nos va a dar síntomas irritativos, incontinencia, sensación de llenado tras la micción y también está asociado a irritación vulvar, así como la vulvodinia y la dispareunia. Bueno, ahora hablando de las causas gastrointestinales, tenemos que la principal causa en este como espectro de enfermedades va a ser el síndrome de colon irritable, que va a estar presente más o menos en el 10 al 20% de la población. Importante aquí, pues, que es una enfermedad funcional, es decir, que ese dolor, pues, va a surgir de un cambio en el hábito, pues, del intestino, más que de un componente de causa orgánica. Es por esto que es un diagnóstico de exclusión y según los criterios ROM, que nos dice que debe haber al menos 3 meses de dolor intermitente o continuo que se alivia con la deposición y debe estar asociado a un cambio de hábito y consistencia de la deposición. Y dos de los siguientes síntomas, que es cambio en la frecuencia, cambio en la forma de la deposición o que esta debe ser urgente o dolorosa o que haya moco. Y en el cuanto al tratamiento, pues tenemos que en base de ansiolíticos, laxantes osmóticos y dieta rica en fibra. Otra enfermedad, pues es la enfermedad inflamatoria intestinal, que puede ser o enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, siendo más frecuente la aparición de dolor en la enfermedad de Crohn. Y esta se caracteriza porque es un proceso inflamatorio que puede afectar a todo el intestino. Y en cuanto a los síntomas, tenemos que puede presentarse con dolor abdominal, fiebre y diarrea. También pueden tener los pacientes a veces cuadros pseudooclusivos y el diagnóstico se hace por colonoscopia. Y en cuanto a la colitis ulcerosa, pues afecta más que todo al colon izquierdo y el recto. Y en la clínica tenemos
puede haber dolor de tipo cólico, diarrea y rectorragias. Y el diagnóstico va a ser por rectosigmoidoscopia. También tenemos la presencia de divertículos que más o menos están presentes entre el 5 al 40% de los pacientes que tienen más de 40 años. Pero algo importante aquí es que van a ser asintomáticos en su mayoría. Y cuando presentan síntomas, pues es similar al síndrome de colon irritable y requiere tratamiento quirúrgico. En cuanto a los tumores del tracto digestivo, la sintomatología puede ser cambios en el hábito intestinal en su mayoría. También puede estar presente dolor abdominal, rectorragias y síndrome constitucional. Y en cuanto a las hernias, pues tenemos que van a ser defectos en la pared abdominal que van a provocar pues la salida de un asa intestinal. Va este dolor a aumentar con las maniobras de Valsalva y el diagnóstico principalmente es por la exploración física con ayuda de un ultrasonido y el tratamiento es quirúrgico. En las causas neurológicas, pues vamos a tener que si hay un atrapamiento de algún nervio en una cicatriz o fascia, pues puede dar origen a un dolor en esa cicatriz o en la distribución que sigue al nervio. El dolor de este tipo suele ser descrito como agudo, punzante o sordo, suele estar bien localizado y aumentar con algunos movimientos. El diagnóstico pues se va a confirmar con el bloqueo anestésico del nervio, con o sin ayuda de neuroestimulación, y pues al bloquear esto pues puede haber un cese parcial al completo del dolor. Los nervios que tenemos que se afectan principalmente va a ser el ilio inguinal, el ilio hipogástrico y el genitocrural. También algo importante es que el dolor referido a nivel pélvico se asocia al dolor visceral que se persigue en lugares cutáneos alejados del origen. Entonces vamos a tener que cualquier estructura que esté inervada entre T2 y L4 pues puede darnos un dolor pélvico referido. Y pues han hecho estudios que, por ejemplo, cuando en laparoscopias con el paciente despierto se estimula el peritoneo y puede provocar dolor a nivel de la fosa ilíaca o el perineo. En cuanto a las musculoesqueléticas, tenemos de dos tipos, el dolor pélvico mecánico y el dolor muscular. El dolor pélvico mecánico pues se puede asociar a embarazo o traumatismo que nos van a conducir como a un alineamiento alterado del esqueleto axial, como por ejemplo que haya una separación de la sínfisis púbica o una disfunción sacroiliaca. También otros factores que pues, se han asociado a este tipo de dolor son posturas erróneas, disminución del ejercicio o que haya una alteración en la longitud de las piernas. Este dolor pues, va a surgir del esqueleto y va a variar con el movimiento, empeora al final del día. También puede verse como variado por el ciclo menstrual, ya que la acción de las hormonas pues, puede afectar a la laxitud ligamentaria. Y el diagnóstico principalmente es bajo la anamnesis y una exploración física provocando dolor en articulaciones específicas. En cuanto al dolor muscular, puede deberse principalmente a una disfunción primaria y muchos pacientes que tienen este tipo de dolor también están asociados a posturas anómalas, que suelen ser posturas antidiálgicas o pues posturas que nos vayan a provocar este dolor pélvico crónico. En cuanto a los factores psicosociales, tenemos que este dolor pues, va a ser una experiencia desagradable en la que van a intervenir diferentes factores como lo son los físicos, los psicológicos y los sociales. También se han hecho pues, distintos estudios en los que se ha visto que hay cierta personalidad y ciertas creencias que también pueden estar asociados al desarrollo de este tipo de dolor, y estos se han visto en personas que tienen tendencia catastrófica, sentimientos de descontrol sobre las cosas, pensar que el dolor representa un daño tisular constante, inseguridad en el trabajo, la demanda constante de tiempo por parte de los demás y la infertilidad. También en los pacientes que presentan este dolor pélvico crónico es muy frecuente la depresión y otros trastornos del sueño. Y de todos, la morbilidad psicológica es la que es más una consecuencia que una causa del dolor pélvico. Y pues el tratar estos factores psicosociales pues nos van a ayudar en gran medida al dolor y al entorno del paciente.
Y ya para pues ir terminando, tenemos el abordaje y el manejo médico. Y en la historia clínica, pues debemos tener en cuenta que todo paciente que presente ese tipo de dolor debemos evaluarlo de manera meticulosa y, si se puede, pues multidisciplinarmente. Y pues que a pesar de que tenemos como muchas ayudas diagnósticas, como la tomografía, el ultrasonido, la resonancia, pues los factores que más intervienen en el dolor pélvico, pues vamos a descubrirlos por medio de una historia clínica detallada y una exploración física. La historia pues debe incluir el tipo, la intensidad, la irradiación y la cronología del dolor. En cuanto a las características del dolor, podemos diferenciarlo del somático y el autonómico. El somático, pues vamos a ver que es un dolor que se localiza perfectamente, es agudo y duele cerca de su origen, mientras que el autonómico, pues va a ser un dolor mal localizado, es profundo y va a ser lejos de su origen. También tenemos que tener en cuenta que el dolor crónico no es como una perpetuación del dolor agudo, sino que pues ese dolor crónico tiene unos mecanismos nociceptivos alterados diferentes al dolor agudo. La cronología también es importante. En cuanto al dolor cíclico, tenemos que está más relacionado con un proceso ginecológico. La localización también, porque pues muchas estructuras pélvicas comparten inervaciones de otros lugares y pues se puede irradiar el dolor, como lo hemos visto. También una historia reciente de dismenorrea pues podría indicarnos un dolor de tipo uterino. La dispareunia profunda, tenemos que diferenciarla de la superficial o del introito. Entonces, la profunda tenemos que puede ser un síntoma de endometriosis, representar también en otros casos uretritis, cistitis intersticial, adherencias pélvicas, retroversión uterina o procesos a nivel intestinal o psiquiátricos. Mientras que si tenemos que la paciente presenta una dispareunia a nivel de introito, nos va a indicar más que todo que ella está presentando un vaginismo o una vestibulitis vulvar. Cuando tenemos, por ejemplo, un cuadro de abdominal de dolor y disuria, pues nos va a guiar más hacia un síndrome uretral. Si tenemos un dolor tipo cólico acompañado de estreñimiento y diarrea, pues nos va a ubicar a un síndrome de colon irritable. Mientras que si tenemos historia de hematoquesia o melenas, pues nos va a indicar más que todo una enfermedad inflamatoria intestinal. También es importante la historia personal, por ejemplo, si tiene una cirugía abdominal previa, pues nos indicaría adherencias. Y también es importante interrogar acerca de abusos sexuales, que estos episodios van a cronificar los dolores pues, que tengan las pacientes. Y finalmente, pues procesos neoplásicos también están relacionados. Bueno, ya pasando a la exploración física, aquí es importante que se observe a la paciente cuando está de pie, sentada, caminando y también pues cuando está acostada. Entonces, la paciente se la examina mientras está de pie y pues es básicamente para ver si la paciente adquiere alguna posición antiálgica o digamos si está caminando y como que deposita su peso más en una extremidad que en otra. Por otra parte, Hola, dejé de escuchar. Tu micrófono está en silencio. Hola, muchachos, ¿alguien escucha? A usted sí, Sí, doctor. Doc. Sí, Doc, a usted sí. ¿Y al expositor? No, No. Creo que es el internet, profe. Ya estamos hablando con ella. Dale, dale.
¿Me escuchan ahí? Sí, ahí volviste. Sí, profe, qué pena, no estoy metiendo internet acá. Tranquilo. ¿En qué parte me quedé? Pues no recuerdo Ah, ya. exactamente, pero en esta diapositiva ahorita en la que está de exploración física. Sí, sí, no, ya me dijeron. No, pues estaba diciendo, pues básicamente que la exploración de la paciente, pues se debe hacer cuando está de pie, sentada, caminando, cuando está en supino. Entonces, digamos, cuando la paciente está de pie, se puede aprovechar para examinar, digamos, en la parte anterior. Entonces, hacer una inspección de la pared abdominal, ver si tiene cicatrices, si hay hernias, también ver la simetría de las espinas ilíacas anterosuperiores. También pues pedirle a la paciente que camine y ver si adopta alguna posición antiálgica. Entonces, digamos, a algunas pacientes no se les duele como una parte, entonces elevan como, o sea, depositan su peso sobre una pierna y para liberar como la tensión de la otra. También, como mencionaba, pues la inspección de la pared abdominal y de la zona inguinal para buscar hernias. También se le puede pedir a la paciente que haga la maniobra de Valsalva para evidenciar estas o también para ver si hay diástasis de los rectos abdominales. Ya en la parte pues, posterior, en la espalda, pues en busca de escoliosis, ver la estabilidad horizontal de los hombros, de los pliegues glúteos. Cuando la paciente pues se sienta, se puede evidenciar que cuando tienen un dolor miofacial, las pacientes suelen como sentarse en la parte, como en el borde de la silla para disminuir el dolor o depositan pues todo su peso en una nalga. Eh, También pues ver hernias, también ver hernias, ver atrapamientos nerviosos, riesgos de adherencias abdominales, hacer una palpación superficial y también una palpación profunda. En la superficial pues nos puede indicar zonas sensibles o músculos contraídos y pues ya en la palpación profunda, si hay dolor pues nos puede sugerir patologías viscerales pélvicas, abdominales o pues también que pueda haber ascitis. También evaluar los signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, la temperatura, para descartar procesos infecciosos y también evidenciar el estado hemodinámico de la paciente. Seguimos con una exploración física, hacemos una inspección, se puede hacer una especuloscopia y también una palpación, pues que tiene que ser bimanual. Entonces, pues en la inspección observamos la vulva, el introito, el periné, la región perianal en busca de lesiones, eritema, secreciones, cicatrices, masas y también prolapsos de órganos genitales. En la palpación, pues como mencionaba, que tiene que ser bimanual, entonces, pues si la paciente, digamos, tiene sensibilidad al palpar anexos, o a la movilidad del cervix, pues ya como habíamos visto, es algo muy sugestivo de una EPI, que es una de las causas, pues, de la patología pues, del dolor pélvico crónico. Por otra parte, también para evidenciar dolor miofacial, se hace una presión de los músculos del piso pélvico. También se palpan ligamentos uterosacros. También hay pacientes que tienen coxidinia, entonces es importante como generar esta movilidad del coxis y si la paciente pues refiere el dolor, pues ya sería como esta patología. También hacer un tacto rectovaginal, ya que si la paciente pues refiere dolor o hay como una textura nodular, podría estar asociado pues a un cáncer o a una endometriosis, ya que sea como más profunda. Y pues también como mencionaban pues mis compañeras, que el dolor pélvico crónico no es solo, digamos que un síntoma físico, sino que también tiene un comportamiento biopsicosocial, entonces por eso es importante hacer una evaluación de la parte psicológica, porque pues puede estar asociado a estrés, ansiedad, depresión, a trastorno de estrés postraumático y pues además de que estas pacientes tienen una afección en la calidad de vida, en la vida sexual y limitaciones importantes pues en general. Bueno, y ya para el diagnóstico, como este es un síntoma y pues tiene diferentes etiologías, entonces el enfoque debe ser integral y multidisciplinario, dependientemente de la causa, ya sea ginecológica, urinaria, intestinal, muscular, emocional o pues neurológica.
Entonces, el diagnóstico es en base a la historia clínica, a la exploración física y pues también nos podemos apoyar en cuanto a unos paraclínicos o unas imágenes. Entonces, también los paraclínicos se toman dependientemente de lo que yo estoy sospechando, pero pues así a grandes rasgos puede ser un hemograma, uroanálisis, urocultivo, pruebas serológicos para clamida y neisseria en caso de que yo sospeche pues una infección por estas y pues importante sí una prueba de embarazo. Ya en imágenes, pues la primera línea que se usa es la ecografía transvaginal. Si ya con la ecografía transvaginal pues no es suficiente o no es concluyente, utilizaría una resonancia magnética o una laparoscopia diagnóstica. Y ya pues para el tratamiento también es dependiendo de qué tipo de etiología pues yo me estoy enfrentando, pero pues en terapias no farmacológicas la primera línea que tiene una fuerte evidencia es la fisioterapia de piso pélvico, entonces ejercicios terapéuticos, puede ser liberación miofacial, acupresión, biofeedback y entrenamiento de coordinación muscular. También puede servir la neuromodulación y también como tiene este comportamiento pues biopsicosocial la psicoterapia le puede ayudar, sobre todo la terapia cognitiva conductual, o enseñarle pues técnicas de relajación como el mindfulness. En tratamiento farmacológico, pues si el dolor es leve a moderado, se puede utilizar AINES, entonces que serían como la primera línea, ibuprofeno, naproxeno, también el acetaminofén le podría servir. Terapia hormonal es más utilizado en pacientes con dolor pélvico crónico que está relacionado a endometriosis y pues se ha visto que si se combina AINES y anticonceptivos orales hay una mejoría en el 50% de las pacientes. Y pues los anticonceptivos que sean de preferencia pues combinados y en caso de endometriosis se puede utilizar el DIU hormonal de levonorgestrel. Ya en tratamiento farmacológico, por otra parte, si la paciente tiene dolor neuropático, puede beneficiarse de la gabapentina o la pregabalina. Y pues también pues la literatura mencionaba que podían utilizarse antidepresivos, los ISRS y también los de recaptación dual. Pero pues como vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la parte de abajo, como aquí están, los antidepresivos y los opioides, pues según la recomendación basadas en expertos, pues lo categorizan en un nivel C de evidencia y pues lo que más tiene evidencia son los anticonceptivos orales para dismenorrea primaria, los AINES, también los progestágenos, como mencionaba pues mis compañeras, dependiendo del tipo de patología. La psicoterapia adyuvante, por ejemplo, pues también está en un nivel de evidencia A. Terapia física, pues también está en un nivel de evidencia B para dolor pélvico crónico. Y pues aquí ya hay como otras pues que se puede ver. Ya en el enfoque quirúrgico, pues esto ya es pensando en pacientes que lo anterior no haya funcionado, entonces está la laparoscopia, que es un procedimiento que tiene como un procedimientos neuromoduladores, perdón. Entonces, hay unas técnicas que es la neurectomía presacra y la ablación del nervio uterino. La ablación del nervio uterino, pues ya no se está usando, pero la neurectomía presacra, algunas pacientes, pues haciendo como un estudio minucioso, se ha visto pues que sí se pueden beneficiar. Entonces, la neurectomía presacra es una cirugía laparoscópica donde se cortan los nervios simpáticos del plexo hipogástrico superior, los cuales son responsables de transmitir el dolor visceral del útero y estructuras pélvicas hacia el cerebro. Entonces, es como no tratar como la causa orgánica, sino como modular este dolor y pues se puede beneficiar pues en estas pacientes que pues aquí mencioné y pues ya la histerectomía que sería en pacientes que ya el dolor pélvico crónico sea refractario a todo el tratamiento anterior. Y pues tenemos eso, Doc. Bueno, muy bien. Me gustó mucho la presentación, estuvo muy compleja. Realmente el dolor pélvico crónico es un universo muy grande donde confluyen pues muchas patologías. No es realmente una enfermedad, sino un síndrome, es casi que un síntoma. Entonces, dolor pélvico crónico, cuando es de más de 6 meses de evolución, hablamos de dolor pélvico crónico, las causas son muchísimas. No pretendo pues que en esta charla abarquemos todo el dolor pélvico crónico, necesitaríamos meses pues
de estudio para pasar por todas las posibles causas y por así los manejos. La idea es como que ustedes tengan una idea muy general. El dolor crónico crónico sí existe, que las mujeres sí sufren con eso, que no es una cosa inventada, porque a veces la gente tiende en la ignorancia del médico, cuando no sabe qué hacer, cuando no encuentra la causa, pues dice que la paciente está loca y que lo mejor es que vaya al psiquiatra y que aprenda a vivir con eso. Entonces, es una enfermedad real, es una enfermedad que afecta a muchísimas mujeres y, y que requiere un manejo multidisciplinario. No es una enfermedad fácil de manejar. A veces uno encuentra endometriosis con la que, y resolviendo la endometriosis la paciente mejora mucho, pero hay muchos casos de dolor pélvico crónico que por más que uno les haga todo, sigue sin encontrar la causa. Entonces, pues no es una enfermedad sencilla. Hay que manejarla el ginecólogo, el gastroenterólogo, el urólogo, el especialista en clínica del dolor, la fisioterapeuta, el psicólogo, el psiquiatra. O sea, requiere a veces un manejo muy completo de muchas especialidades para darle el chiste. Entonces, no es fácil. Ahí hicimos o hicieron los compañeros un recorrido muy general de cuáles son las posibles causas. Pero primero, recordar que la enfermedad sí existe. Segundo, que no todo es ginecológico. Recuerde que en la pelvis están los órganos ginecológicos, pero está el intestino, pero está la vejiga, pero están los nervios, pero están los músculos. Y fuera de eso, las pacientes a veces somatizan problemas en la parte pélvica. Entonces muchas veces la paciente está con un dolor y resulta que el origen del problema es un origen emocional. O sea, a veces hay cosas que hay que indagar un poco más allá para resolver esto. Hay terapias alternativas que funcionan bien, la terapia de piso pélvico, la acupuntura, hay medidas farmacológicas no tradicionales que también pueden ayudar. Entonces, siempre que una paciente consulte por dolor pélvico crónico, pues pensar en todo este universo que acabamos de repasar muy por encima y tratar de resolver el problema de la paciente, al menos en lo posible, porque esas pacientes a veces se quedan sin diagnóstico y siguen sufriendo de dolor casi que toda la vida. No sé si tengan alguna pregunta puntual de lo que se revisó, que pues es mucha información, muchas cosas, pero entonces si tengan alguna pregunta, esta es la última clase, ¿no? Muchachos, ¿alguna pregunta? Bueno, pues si no tienen preguntas, entonces pues mucha suerte en el examen, estudien. Hubo uno de los temas que no revisamos con ninguno de los dos grupos, que fue varicocele pélvico. Yo hablé con el doctor Hidrobo. Si por algún motivo sale una pregunta de ese tema, pues va a ser anulada seguramente, porque este tema no lo revisamos directamente. Los demás, y pues todos entran en el examen. Estudien bastante y bueno, si no se tengan algún comentario, alguna observación, alguna pregunta de las clases. No, doctor. Bueno, muchachos, que les vaya bien entonces. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doc. Chao, muchachos. Gracias.